Buenas noches a todos y a todas, apoderados del Colegio Parroquial San Miguel. Estamos por comenzar la presentación y la charla que nos va a dar el doctor Alberto Larraín. Les pedimos un minutito de paciencia para dar inicio a este encuentro. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Alberto. Buenas noches. Vamos a dar entonces inicio a este encuentro y a esta charla con el doctor Alberto Larraín. Él es psiquiatra, magíster en bioética, cofundador y actual director ejecutivo de la Fundación Procultura. Esta institución busca lograr el desarrollo y la calidad de comunidades vulnerables. También fue parte de la Comisión Presidencial de Discapacidad y Salud Mental, coordinó el Plan Nacional de Alzheimer y el nuevo modelo de atención de salud mental para niños y niñas del CENAME. Él también es, tengo entendido, doctor en salud pública y, bueno, se encuentra con nosotros en este minuto dentro de este programa que como colegio hemos querido implementar y desarrollar en la búsqueda de herramientas y elementos que nos ayuden a mejorar los procesos educativos que en el Colegio Parroquial San Miguel desarrollamos. El doctor Larraín ya se ha reunido con nosotros, nos ayudó al equipo directivo. Ahora vamos a hacer este encuentro para los padres y apoderados del Colegio Parroquial San Miguel, y posteriormente tenemos una tercera etapa que va a ir para los docentes y funcionarios del colegio. Le damos la bienvenida, Alberto, ¿ya? Para que salude a la comunidad, y bueno, y estamos dispuestos a escuchar esta interesante charla que tiene que ver con la salud mental de todos los chilenos en realidad, pero fundamentalmente, ¿cierto?, en aquello que compete a los niños y a los adolescentes y a todas las personas, ¿cierto?, que podemos conocer a través del proceso educativo que hacemos en el Colegio Parroquial San Miguel. Así que buenas noches, Alberto, bienvenido. Muchas gracias, señora Alicia. Lo primero decir es que soy candidato todavía a doctor, pero gracias por la confianza en que voy a terminar el doctorado, que es parte del objetivo. Y nada, muy contento de estar aquí, hoy día acompañando a los papás y las mamás. Yo también contarle a los que están ahí que tengo 3 hijos, así que harto de lo que les voy a tratar de transmitir es un poco lo que yo mismo he ido viviendo. Estoy acompañando a hartos colegios, porque efectivamente el tema de la salud mental ha sido bastante crítico durante toda la pandemia. Me confirman que se ve bien. Tenemos un interno también para que vean los papás que estamos extremadamente modernos. El colegio ha puesto harto empeño en poder hacer esta transmisión online para todos, y un poco el objetivo de esta charla tiene que ver con tratar de transmitirle a ustedes cómo se pueden cuidar ustedes mismos, que puedan tratar de entender qué es lo que ustedes están viviendo, pero al mismo tiempo que puedan en el fondo dimensionar qué es lo que sus hijos y sus hijas están viviendo también, y cuáles son los cambios. Hoy día los niños y las niñas, los adolescentes que están llegando al colegio, no son los mismos que previo a la pandemia. Y eso es súper importante tenerlo claro para que nosotros podamos hacer las adecuaciones, pero también para que ustedes puedan ver la mejor forma de acompañar. Lo primero que quiero transmitirle es que cuando partió la pandemia, hace 2 años atrás, las Naciones Unidas puso énfasis en que habían algunos lugares que eran más complejos que otros. Y uno de los lugares que se estableció que eran más complejos eran los colegios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los colegios? Tiene que ver básicamente con 2 razones. La primera es que es una comunidad de comunidades, quiere decir que dentro de cada aula, dentro de cada nivel, de cada ciclo, hay muchas personas que están viviendo la pandemia de manera distinta, y eso hace que al reunirlas en un espacio pequeño por una gran cantidad de horas, se empiecen a generar dificultades de relación. Y lo segundo, dice razón con que los niños y las niñas y los adolescentes están en una etapa de desarrollo que implica que la cuarentena o el mismo episodio de pandemia
tiene un impacto biográfico muchísimo más grande en ellos que en los adultos. Entonces, se nos pidió desde hace 2 años atrás que efectivamente se tomaron una serie de medidas para pensar o repensar cómo iba a ser el tema del colegio. Este es un reportaje que salió hace algunas semanas en el Mercurio acá en Chile, que un poco lo que hace es recoger que la gran pregunta que se está haciendo, el tema de la salud mental, es cuál va a ser el impacto que va a tener en las generaciones que están viviendo la pandemia. Yo voy a tratar de calmarlo un poco también respecto a las consecuencias psicológicas que puede tener, pero efectivamente hay un impacto también que tiene que ver con un tema educacional. En el caso de sus hijos y de sus hijas, no son los que se han visto más afectados, pero por ejemplo yo acompaño colegios en la región de Atacama que no han tenido ningún tipo de actividad durante 2 años. No han tenido ni charlas online, ni clases presenciales. Incluso tenemos colegios que todavía están en vías de poder recuperar la presencialidad. Y eso nos empieza a hablar de la brecha que se va a generar respecto a los temas más bien educativos y de aprendizaje, sobre todo en las comunidades más pobres. Pero antes del día, y aquí me quiero hacer un paréntesis, es bien importante preguntarnos cómo llega Chile a el tema de la pandemia. Y la realidad es que antes de hoy, Chile llegaba bastante mal. Nosotros teníamos varios indicadores desde el punto de vista de salud mental, incluyendo indicadores de salud mental en la infancia, que nos daban un mal pronóstico. Probablemente estos son algunos titulares que ustedes han visto. Nosotros somos el país que tiene más consumo de alcohol y de drogas de América Latina, sobre todo en la población escolar. Desde el año 2008, que las licencias de salud mental son la principal causa de licencias médicas, y a diferencia de los que muchos han querido mostrar, esto tiene que ver más bien con una carga de enfermedad, no solamente con una razón de que haya licencias falsas, ¿ya? Nosotros oscilantemente hemos tenido indicadores muy malos de depresión, indicadores muy malos de suicidio, y probablemente alguno leyó la semana pasada la noticia que estableció la primera encuesta de abuso sexual en Chile, donde los adultos refieren que 1 de cada 4 adultos tiene un abuso sexual a lo largo de su vida, y cuando los separamos por sexo son 1 de cada 3 en el caso de las mujeres y 2 de cada 10 en el caso de los hombres, lo que es una verdadera catástrofe desde el punto de vista de salud mental. Entonces es un panorama bastante complejo, ¿ya? Entonces hoy día nosotros llegamos a la pandemia con este episodio bastante malo, y lo que nos dice las Naciones Unidas es que nosotros tenemos que poder proyectar qué es lo que la situación que teníamos, e incrementar, y yo les voy a explicar más adelante por qué se hace esta proyección de incremento, un 30% por sobre eso, el incremento de personas con enfermedades mentales. Nosotros antes de la pandemia, antes del estallido social, teníamos 1 de cada 4 chilenos con una enfermedad mental, ¿ya? Más o menos 3,8 millones de personas con un tipo de enfermedad mental, pero teníamos atención, teníamos tratamiento para menos de 1 millón. Eso quiere decir que hay 2 millones de personas que van por la vida haciendo lo que pueden y en algunos casos no logran salir adelante, como son los casos de indigencia, que la mayoría de ellos tienen patología de salud mental, y otros que resisten en el día a día cuadros de angustia, cuadros de depresión, problemas de alcoholismo, etcétera, con harta dificultad. Entonces, cuando yo proyecto este incremento del 30%, Chile llega casi a los 5 millones, y esto es por lejos la carga de enfermedad más grande que el país puede tener. Pero más interesante aún es que cuando empezamos a ver, y esta es la misma diapositiva que yo llevo 2 años mostrando en los distintos espacios, se categorizan cuáles son los tipos de enfermedades que van a incrementarse. Y dentro de los tipos de enfermedades está la depresión, por un lado. Lo segundo que se estableció desde el inicio fue la violencia. O sea, parte importante de lo que nosotros estamos viendo hoy día, que no tiene que ver con los actos más bien vandálicos, ¿ya? Sino más bien la violencia desde el punto de vista como los roces, las peleas. El otro día conversábamos con el equipo directivo respecto a cómo han estado manejando estas dificultades al interior del colegio. Eran predecibles, yo voy a tratar de explicarles por qué eran predecibles en la pandemia. Lo tercero es el aumento del consumo de alcohol y de drogas. Si ustedes han visto, se han incrementado importantemente los consumos y las ventas de alcohol en el país, el suicidio y también los problemas de aprendizaje. Y este tema de los problemas de aprendizaje es bien relevante para la charla que estamos teniendo, porque hoy día lo que se estima, y se lo voy a repetir varias veces,
es que más de la mitad de los niños y las niñas y los adolescentes están teniendo problemas de aprendizaje. El cálculo es entre un 60 y un 70%. Eso quiere decir que cada curso del colegio, a más de la mitad, solamente por un tema de estrés cerebral y de cansancio, le está costando estudiar. Y estas cifras que tenemos son las cifras europeas porque no tenemos cifras de medición en América Latina. A finales del año pasado se empezaron a hacer varios estudios comparativos entre distintos países y este salió hace una semana. Es la encuesta Ipsos que midió a 30 países y en los 30 países se les pregunta cuál es el problema más importante para cada país, ¿ya? En el 29 países la respuesta fue el COVID, ¿ya? Fue la pandemia. Pero hubo un país, que en este caso es el nuestro, que es Chile, que la respuesta fue el tema de salud mental. Y eso empieza a ser consistente con todo lo que habíamos visto. Ahora, quiero saber, y ahí Juan a lo mejor me puede contestar por el WhatsApp y me puede ayudar, si logran ver mi cursor. Aquí lo que tenemos es para que ustedes entiendan cómo funciona la pandemia. Tenemos una primera curva, que es esta curva moradita, que tiene que ver con cómo se va incrementando la pandemia y empieza a surgir y luego baja. Perfecto. Ahí Juan me dice que se ve bien. Después de que tenemos la curva de la pandemia, viene una segunda curva sanitaria que está dada principalmente por todo lo que el sistema de salud deja de atender, ¿ya? Cuando el sistema colapsa, nosotros dejamos de atender infartos, cánceres, accidentes cerebrovasculares, y un poco probablemente lo que ustedes han vivido, se han tenido que ir al médico durante este periodo que ha ido dificultándose. Después tenemos una tercera curva que está dada por la interrupción de los tratamientos. Entonces, una persona, por ejemplo, que era hipertensa, decide no ir al consultorio para no contagiarse en este periodo, y eso no le trae un problema hoy día, no le trae un problema mañana, pero más adelante, por el no tratamiento de la hipertensión, efectivamente va a tener secuelas en su cuerpo y un impacto en su salud. Y hay una cuarta curva, que es la rojita que se ve aquí, que es la que empieza a crecer casi inmediato con la pandemia y se mantiene arriba. Y se mantiene arriba por un lapso de tiempo aproximadamente 2 a 3 años. Y esta curva es la curva de salud mental, ¿ya? Y un poco lo que ha tratado de transmitir Naciones Unidas desde el principio es que no estamos frente a una pandemia, sino que son dos pandemias, la pandemia del COVID y la pandemia de salud mental, y el llamado es a que los países empiecen a hacer cargo. El año pasado, como les decía, se habían empezado a hacer estos estudios, y sale este estudio del Foro Económico Mundial, que básicamente lo que hace es medir cuál era la percepción de los países respecto a su salud mental. Y Chile es el segundo país que percibe que ha tenido un deterioro importante en su salud mental, dejándolo segundo en el ranking. Esto es bien consistente con todos los rankings que habitualmente nos ponen como en los peores lugares de felicidad, en las mayores tasas de salud mental. Entonces, un poco lo que les quiero transmitir es que nuestra situación y una preocupación con nuestros hijos y nuestras hijas tiene que ser el tema de salud mental, porque las cifras son bastante malas y preocupantes. Ahora, uno en la vida está preparado para recibir estrés, ¿ya? Si yo estoy aquí con ustedes conversando en una charla y de repente escucho gritar a alguno de mi hijo, yo tendría que decidir si es que salgo a atenderlo o no, si está pasando algo, y eso genera un nivel de movilidad en el cuerpo. Significa que los músculos tienen que actuar, y para eso hay una hormona en el fondo que es la adrenalina, que nos ayuda a poder actuar de manera inmediata. Pero cuando la adrenalina se prolonga en el tiempo y es constante, empieza a producir secuelas en el cuerpo secundarias a este estrés desmedido y prolongado, que no son tan deseables y empiezan a afectar sobre todo partes del cerebro, parte del funcionamiento cerebral y parte de la función, y generan 4 tipos de reacciones en las personas. Una es la reacción emocional, que tiene que ver con las emociones que nosotros estamos teniendo. Lo segundo son las reacciones cognitivas, de cómo nosotros pensamos. Lo tercero se tiene que ver con el cuerpo, cómo va abordando este estrés. Y por último están las reacciones interpersonales, y aquí les pido que ustedes vayan revisando qué cosas les hace sentido a ustedes respecto a lo que ustedes han ido viviendo. Lo primero tiene que ver con la reacción emocional. Y es muy frecuente que en este periodo, por ejemplo, les puede haber pasado a raíz de estos días, cuando empieza a aparecer la noticia de la viruela del mono, o cuando aparece en el fondo que hay incremento de los casos de
de COVID. Hoy día apareció la noticia de que habían 5 regiones que habían duplicado sus casos de COVID durante este mes, que las personas sientan angustia, ¿ya? Que sientan ansiedad y que sientan esta sensación de que hay una incertidumbre y algo que nunca termina, y eso me genera un malestar. Pero sobre todo, la reacción que se empieza a instalar a raíz de que estamos cansados y con estrés permanente es irritabilidad. La gente en buen chileno anda con la mecha más corta, anda más molesta, anda más con menos capacidad de poder tolerar frustraciones o malos ratos. Entonces, probablemente más de alguno de ustedes se ha dado cuenta que está menos tolerante a los compañeros de trabajo, menos tolerante incluso a su hijo, a su hija, en el fondo, que antes eran capaces de contar hasta 100, de poder en el fondo ponerle mucha cabeza, y eso no tiene que ver con que hayan dejado de quererles, tiene que ver con que ustedes están cansados, y lo mismo pueden ustedes notar respecto a sus hijos, o respecto a grupos en los que ustedes están. Esto también puede estar acompañado de tristeza o sensación de anestesiamiento emocional, que es como que no sintiéramos mucho las emociones, o sentimientos de impotencia, o dificultades para tener alegría. Pero en general lo más frecuente es que la gente sienta irritabilidad y angustia. Entonces, esas son las dos emociones que vamos a mantener como en nuestra cabeza. Cuando el cerebro empieza a percibir este exceso de adrenalina, una parte de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a poder organizar nuestras acciones y al mismo tiempo es la que articula procesos complejos como la memoria, como por ejemplo poder planificar una tarea, etcétera, se empieza a alterar. Se empieza a alterar, ¿por qué? Porque la adrenalina quiere que uno actúe rápido, entonces no está pensado en actividades planificadas muy complejas. Entonces, probablemente más de alguno de ustedes se ha dado cuenta que tiene dificultades para concentrarse. Si alguno tiene un hijo o una hija, por ejemplo, con déficit atencional, es muy probable que haya notado que ahora con la pandemia la ha empeorado. Y que si antes tenía que tomar el Ritalin, el Concerta o alguno de sus remedios habitual, hoy día incluso puede notar que le hace menos efecto. Lo mismo pasa con los problemas de memoria. Más de alguno a lo mejor ha notado que está haciendo alguna actividad y de repente se queda como en blanco, como que no sabe qué le está pasando, o que eventualmente iba a hacer alguna actividad, por ejemplo, a la cocina o al living, y se olvida por qué está pasando. Eso no tiene que ver con que ustedes estén con un inicio de un Alzheimer o una demencia, sino que lo más frecuente y lo más probable es que tenga que ver con el estrés desmedido que estamos viviendo, y eso va generando un impacto, y va generando un impacto también en nuestros hijos. Eso quiere decir que, por ejemplo, los procesos de memorización de contenidos, de aprendizajes, también se van haciendo más difíciles, ¿ya? Y eso implica que tenemos que empezar a cambiar las estrategias de cuál es el tipo de memoria que vamos a ocupar, más que la memoria de corto plazo, que es como la memoria cuando uno memoriza las tablas, por ejemplo, que son memorias como por repetición. Es mucho mejor ocupar una memoria más procedimental respecto a poder hacer cosas. Puede estar asociado también a pesadilla, a confusión, pero además a mucha dificultad con procesos complejos. Entonces, imaginemos un niño o una niña que está aprendiendo en kinder a cortar. El poder recortar es un proceso en el fondo donde yo tengo que tomar el papel, tengo que tomar una tijera, tengo que lograr saber qué es lo que quiero hacer y tengo que poder seguir por un contorno que es un contorno complejo. Si antes un niño o una niña podía demorar 2 o 3 clases, por ejemplo, en aprender a recortar, hoy día fácilmente puede demorar 6 o 7 clases en aprender a recortar. Con varias de las docentes acá y en otros colegios hemos conversado y me decían, mira, yo no sé por qué pasaba, y tiene que ver con esta dificultad de procesos más complejos. Lo mismo puede pasar con, por ejemplo, en la educación física. Si yo estoy tratando de que un niño aprenda a hacer la rueda o aprenda a hacer la posición invertida o incluso a encestar en un arco de básquetbol, pueden ser que estén más torpes. Muchos de nosotros andamos más torpes y a lo mejor ustedes lo notan, por ejemplo, porque han quebrado más losa o han estado generando cosas que antes le era muy fácil hacer, hoy día se le hacen más complicadas. Por ejemplo, enhebrar una aguja, poder pelar en el fondo porotos, cualquiera de esas cosas que hoy día uno nota que manualmente uno está más complicado. Entonces, por un lado tenemos la irritabilidad, la angustia como emociones predominantes, y después tenemos todas las alteraciones cognitivas que tienen que ver con pérdida de la memoria, pérdida de la concentración, aumento de la torpeza. La tercera dimensión, que tiene que ver con lo que pasa en nuestro cuerpo.
Las personas, sobre todo, que son más malas para canalizar emociones, empiezan a hacer algo que se llama somatizar. El cuerpo llora por donde puede, y eso quiere decir que si ustedes están agotados, están cansados, sienten que ya no pueden más, o sus hijos sienten lo mismo, si ustedes no les enseñan a poder canalizar sus emociones de manera adecuada, llorando, manifestándolas verbalmente, etcétera, lo más probable es que empiecen a tener molestias corporales. Y esas molestias corporales están dadas en su mayor frecuencia por el insomnio, y hoy día en el fondo está estimado que hasta un 70% de la población está con insomnio, y entiéndase por insomnio que me cuesta quedarme dormido, que despierto muchas veces en la noche, que amanezco cansado o que despierto más temprano, ¿ya? O todas juntas, ya que sería como un insomnio mixto. Eso puede estar en hasta un 70% de las personas y es un síntoma de que efectivamente estamos, entre comillas, estresados. Lo segundo son los temas más como dolores corporales, dolores de cabeza, lumbago, tortícoli, son bastante frecuentes en este contexto. Hay mucha gente también que está con problemas en la piel. Muy frecuente gente que le ha empezado acné, herpes, psoriasis, que han empezado con rosácea en la cara, y esto tiene que ver en el fondo con que el sistema inmune empieza, muchas alergias, empieza a estar más débil, ¿ya? Lo mismo pasa con el sistema gastrointestinal, la gente que históricamente tiene intestino irritable o colon irritable, como le dicen habitualmente, sabe que cuando se pone nerviosa empieza con constipación o empieza con diarrea, pero hay mucha gente nueva que está con estos síntomas. Y otro síntoma que quiero hacerles ver, sobre todo para los que están escuchando esto en pareja o están en pareja, es que hay un porcentaje de la población, que son 2/3, que el estrés prolongado les ha disminuido el apetito sexual. Pero hay 1/3 que le ha aumentado el apetito sexual. Entonces es muy importante que entre las parejas puedan contar en qué condición están hoy día respecto a su apetito sexual. ¿Está disminuido? ¿Está aumentado? Porque usted puede pensar que su mujer, por ejemplo, o su esposo, siempre habían tenido un buen apetito con usted, habían entrado en sintonía, y hoy día ya no está esa sintonía. Y esa sintonía usted puede leerla como que ya no hay interés personal, pero puede ser netamente algo secundario, más bien al estrés. Entonces, tenemos por un lado irritabilidad, angustia, después tenemos este compromiso cognitivo, donde tenemos pérdida de la memoria, pérdida de la concentración, mayor torpeza, y después tenemos esta molestia corporal, insomnio, cansancio, dolores. Si uno suma estas tres cosas, es obvio que en la reacción interpersonal, lo más frecuente, si yo llego a la pega cansado, con dolores, irritable, y al mismo tiempo me cuesta concentrarme y ando más torpe, es obvio que la reacción interpersonal más frecuente sea el conflicto, sea la violencia. Y por eso nosotros sabíamos desde el principio que el incremento de violencia iba a ser en torno a un 30%, que es lo mismo que decíamos, y eso ha hecho que aumenten las separaciones, ha hecho que aumente la violencia intrafamiliar, ha hecho que aumenten los femicidios frustrados, y eso es algo que está bien iniciado, y ha hecho también su propia dimensión en la violencia escolar, que vuelvo a decir, el componente de la violencia escolar tiene que ver más bien con las riñas, con las peleas, y no con los actos vandálicos que uno ve, por ejemplo, en los incendios de los colegios, o otras cosas. Eso no tiene la misma dimensión. Pero también en las reacciones interpersonales puede pasar que hayan personas que se sientan más retraídas, que tengan miedo a lo que está pasando. El otro día me tocó en un colegio que habían más de 13 niños que les costaba entrar al colegio. No querían entrar, estaban con angustia de separación, que es lo que nosotros llamamos en psiquiatría. Entonces, la directora del colegio me decía, mira, generalmente tenemos 1, tenemos 2, pero tener 13 es muchísimo. Hay mayor desconfianza, hay papás que están preocupados, que están con más miedo respecto a lo que puede pasar con su hijo, con su hija, entonces los dejan menos juntarse con compañeros, tienen mucho más restricciones, y todo eso empieza a generar un ambiente bien complejo. Ahora, en el caso de las niñas y las niñas, además de todo esto que hemos señalado, hay algunos componentes que pueden ser más característicos. El primero, como ya señalaba, es la angustia de separación. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es la angustia de separación? Es que básicamente el espacio de seguridad, tanto de un niño, una niña, incluso como un adolescente, el adolescente de 10 años, 15 años, incluso cuando él les diga o ella les diga que no les quieren ver, ellos siguen siendo, usted sigue siendo el espacio de seguridad
para ellos. Entonces, una respuesta psicológica a cuando hay situaciones de estrés grande es que el niño o la niña, sobre todo el niño o la niña, quieran estar con uno. Entonces, pueden sentir, por ejemplo, que se pasan más a la cama con ustedes, que quieren estar más con ustedes permanentemente, o que efectivamente cuando ustedes los dejan en la entrada del colegio, se pongan a llorar o tengan miedo. Una buena estrategia en ese contexto, que les puede servir incluso al interior del hogar, y que yo le hice con uno de mis hijos, es que básicamente lo que le hice fue prestarle una prenda de ropa mía, ¿ya? Tomé en el fondo uno de mis polerones y pedí solicitud para que al colegio pudiera ir con el polerón del papá, ¿ya? Increíblemente, solamente el tener el olor o tener una prenda mía funciona igual como funcionaba la mantita de uno cuando era bebé, le genera el tuto, le genera una tranquilidad. Y eso es algo transitorio, lo ocupó por un par de días y después dejó de ocuparlo. Otra cosa que puede pasar es una regresión. ¿Y qué es una regresión? Es un estado mayor a la angustia de separación y tiene que ver con que los niños o las niñas, sobre todo, pierden ciertas etapas del desarrollo que habían adquirido porque tratan de volverse más bebés, por así decirlo, para lograr movilizar a sus padres o a su grupo familiar en cuidarles. Entonces son niños o niñas que vuelven a hacerse pipí, que vuelven a hacerse caca, que en el fondo, en la noche en el fondo se pasan a la cama, como les decía, que pierden palabras, que pierden actos que habían logrado adquirir, por ejemplo, independencia, etc. Y eso puede estar acompañado a veces, y esto en cualquier etapa, de dibujos o contenidos traumáticos. Entonces es muy importante, papá, mamá, usted que está atento, y ahí hay que ser también súper juicioso respecto a los contenidos a los que están accediendo, que los niños y las niñas pueden estar dibujando temas de muerte, temas de guerra. Hoy día, además que está la guerra en Ucrania, el otro día me tocó atender a un niñito de 8 años que él creía que la guerra era acá, en Chile. Hoy día, en el fondo, por ejemplo, con la noticia de la balacera en Lumaco, es bien importante que nosotros seamos capaces de mantener al margen un poco a nuestros hijos de esa cantidad de información negativa. O sea, si hoy día ustedes prenden la tele, por más que ustedes crean en el fondo que sus hijos no están escuchando, en general están absorbiendo todo. Entonces, eso no quiere decir mantenerlos al margen de información, sino que tiene que ver con poder mostrarle que la realidad no es solamente eso, sino que hay un montón de otras cosas que están pasando y lamentablemente los medios de comunicación tienen un sesgo a mostrar lo negativo. Eso puede hacer y puede desencadenar también que los niños o las niñas tengan terror nocturno, que básicamente es que despiertan con miedo, y muchas veces la calma se les produce con estar con ustedes, y vuelven a pasarse a las camas, etc. En ese sentido, los niños cuando se pasan a las camas, desde el punto de vista de la psiquiatría, es algo que está permitido, ¿ya? Históricamente en Chile había un momento que se recomendaba en el fondo que los niños no se pasaran a la cama de los papás, pero para ser bien honesto con ustedes, la recomendación está dada sobre todo por el tema de abuso sexual, por el tema del incesto. No tiene que ver con que el niño no vaya a crecer, que la niña en el fondo vaya a quedar pegada, no, el contacto, y así lo muestran un montón de estudios, con nuestros padres, con nuestros progenitores, cuando es adecuado y cuando es desde el cariño, no hay problema. El problema es cuando ese contacto pasa a ser más bien sexualizado o impropio. Entonces, todas estas reacciones que hemos hablado, los componentes de las emociones, los componentes más bien cognitivos, los componentes físicos, las reacciones de los niños, las relaciones interpersonales, en otro momento de nuestra vida, si ustedes hubieran ido a mi consulta, yo les habría dicho, mira, tiene un trastorno ansioso, tiene un cuadro de estrés agudo, tiene eventualmente un cuadro depresivo, ¿ya? Pero eso hoy día es la respuesta normal a un estrés desmedido y desproporcionado, ¿ya? Y tenemos que tenerlo claro porque si ustedes preguntan entre ustedes, la mayor parte de ustedes tienen síntomas. Y eso no quiere decir que la mayor parte de ustedes tenga necesidad de licencia. Tiene que ver que el cuerpo se está adaptando a lo que eventualmente está viviendo con el día a día. Ahora, yo les conté en un momento que había un incremento del 30%, y les voy a tratar de explicar de dónde viene este incremento del 30% de los cuadros de salud mental. Esta es una curvita que lo que trata de hacer es mostrar cómo funcionan las personas, incluyéndolo a ustedes, a sus hijos, ante el estrés. Nosotros tenemos un 50% de la población que ante una situación traumática o estresante funciona bastante bien y tiene el estrés y rápidamente vuelve a la resiliencia,
¿ya? Y mantienen su rutina, siguen funcionando. Este es mi caso, por ejemplo. Durante la pandemia yo he seguido funcionando, he seguido trabajando, atendiendo, etcétera, y no tuve mayor repercusión, ¿ya? Seguí viajando, etcétera, y aquí seguimos indemnes. Después hay un segundo grupo que el estrés al principio le generó mucho impacto. Entonces la persona, gente que se encerró, que estaba como muy obsesionada con el tema del lavado de manos, con no estar en contacto con absolutamente nadie, etcétera, 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 como se sugería, pero que al poco andar fue recuperando parte de su funcionamiento y se recuperó más o menos a los 5 o 6 meses. Y estos se mejoran también, espontáneamente. Pero hay dos grupos que no se mejoran. Y hay un primer grupo que ha estado mal siempre, y probablemente ustedes conocen a alguien que la pandemia se le ha hecho difícil, le ha costado, le ha hecho mal y le ha complicado, y eso ha estado como súper identificado, y ese es un 10%, y hay un segundo grupo que partió mal, pero además se va empeorando en el tiempo, y este generalmente es el grupo que el pic de empeoramiento es en torno a los 2 años, y ese pic de empeoramiento se da porque son específicamente los más malos para canalizar el tema emocional, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que hoy día, que han pasado más o menos 2 años, hay un 10% de nuestra comunidad, 10% de los apoderados, de los papás, de los niños, de los adolescentes, de los profes, que efectivamente van a empezar a tener más molestias, y tiene que ver con que no han sido capaces de poder decirse o decirle a otros cómo se han ido sintiendo durante este periodo. Y el 30% sale de aquí porque se estima que además hay otros que tienen cuadros, por ejemplo, como el aumento del consumo de alcohol, además en el fondo tuvieron pérdida, acuérdense que en Chile tenemos más de 57.000 fallecidos, y la muerte en caso de pandemia es un factor de riesgo importante de hacer un cuadro de salud mental. Entonces, la gran mayoría, como yo les decía, el 80% se mejora solo, ¿ya? No van a necesitar ni un psiquiatra, no van a necesitar nada. Pero eso no es lo mismo que estar bien. Y aquí es donde parte una clave que tiene que ver con cómo nosotros nos hacemos cargo de nuestro bienestar. Y parte de lo que nosotros tenemos bien identificado es que nosotros no sabemos cómo cuidarnos y tampoco tenemos tanta claridad respecto a cómo hacernos cargo del cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y en ese sentido, lo primero que hay que establecer es qué es la salud mental. Nadie todo este rato, me imagino que más de alguno se habrá dicho, ya, pero este psiquiatra en el fondo está hablando de salud mental y no nos ha dicho qué es la salud mental, porque la salud mental es como algo que puede ser todo y nada a la vez. Bueno, la salud mental es el bienestar que yo tengo en mi vida para hacer frente al estrés, para poder desarrollar las tareas que me corresponden, de acuerdo a mi etapa vital, y hacer una contribución a mi comunidad, ¿ya? Pero ese bienestar, y ahí está la clave un poco del tema de salud mental, es personal. Yo no le puedo decir ni a la señora Alicia, ni al profe Juan, ni a ninguno de ustedes qué es el bienestar para ellos. Cada uno de ellos tiene que definir. Entonces, por ejemplo, probablemente hay más de algún apoderado que fue bueno para la pelota y que le gustaba ir al estadio. Y cuando se suspendieron los partidos por el COVID, probablemente su bienestar se afectó de manera muy importante. Y esa afectación probablemente nadie la entendía. Y usted más encima se la trataba de explicar y el resto decía, ay, pero estoy exagerando, si es un partido de fútbol, no más. No, no es un partido de fútbol no más. Porque tiene que ver con lo que para mí es significativo desde el punto de vista de mi bienestar. Para otra gente podrá ser la naturaleza, para otra gente podrán ser actividades culturales, para otra gente podrá ser, por ejemplo, ir de carrete, para otra gente podrá ser el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que yo tengo que lograr entender aquí, y ahí está la clave también, papás, mamás cuidadores o familia que me estén escuchando, con poder identificar cuáles son las claves bienestar de nuestros hijos o hijas, porque dentro de nuestros hijos son distintos. Puede ser uno de nuestros hijos que su bienestar, por ejemplo, esté en leer o en los juegos electrónicos, y otro puede tener su bienestar en poder compartir. Por ejemplo, mi hijo, que le gustaba mucho el scout, dejó de ir al scout y dejó de tener campamento. Y eso obviamente afectó su bienestar de manera importante, a diferencia del segundo que no le gustaba tanto los scouts. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender que hoy día la pandemia ha significado
para todos nosotros un periodo de duelo. Y es importante porque obviamente está el duelo por el fallecimiento, que es el duelo más importante que podemos tener. Tenemos 57.000 fallecidos por COVID y muchos otros fallecidos que fueron por otras causas que lamentablemente no lograron tener los ritos, no pudieron hacer el funeral de manera adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estamos en un proceso de duelo. Si yo le pregunto a sus hijos, a sus hijos, por ejemplo, que están en enseñanza media, muchos de ellos en el fondo han perdido la fiesta, han perdido los ritos, muchos de ellos en el fondo han perdido el pololeo, han perdido procesos importantes para ellos, como puede ser los procesos de iniciación sexual. Entonces, todo esto que se va generando, nosotros tenemos que identificarlo porque el duelo es personal y no es solo ante la muerte. Yo les voy a poner, por ejemplo, que mi hija más pequeña, durante la pandemia, los papás de su mejor amiga tomaron la decisión de irse a Constitución. Entonces ella, además de la pandemia, que le quitó las clases, le quitó su civilización, la hizo perder a su mejor amiga, ¿ya? Los papás de la Amalia, en este caso, que es la amiga de mi hija, tomaron la mejor decisión para su familia, yo no tengo duda. Pero eso no quiere decir que no haya un duelo en las niñas respecto a la pérdida que generó y que fue gatillada finalmente por la pandemia. Entonces es muy importante, así como ustedes tienen que identificar el bienestar, tienen que lograr identificar cuál es la pérdida que sus familias han vivido. Obviamente también pueden haber ganancias, ¿ya? Y muchos han tenido mejoras en la calidad de la relación, otros han podido pasar más tiempo con su hijo, etcétera. Hay una enorme ganancia que tiene que ver con hoy día seguir estando bien. No podemos perder de vista que la pandemia era una situación muy compleja y que hoy día seguimos acá. Pero es importante también conectar con aquello en el fondo que ha sido significativo, porque puede ser, por ejemplo, mi hija me contaba el otro día, me decía, papá, este año sí voy a tener cumpleaños. Ella se refería a que lleva 2 años sin poder celebrar el cumpleaños con su amigo. Un año se lo celebramos por Zoom y todo, pero ¿qué cosa puede ser más fome que celebrar el cumpleaños por Zoom a un niño o una niña? Y eso es parte importante de lo que nosotros tenemos que lograr entender. Porque ahí, cuando yo en el fondo reconozco cuál es mi bienestar, reconozco cuáles son mis pérdidas, yo puedo empezar a reconocer mis emociones y puedo declarar en qué estoy y así poder saber en qué están las personas que me rodean. Y una vez que esto se genera, yo tengo que lograr poder identificar cuál es el plan de autocuidado que yo voy a generar. Un plan de autocuidado es algo que aumenta mi bienestar y alivia mi estrés. Y eso implica que yo no puedo establecer un plan de autocuidado para todos. Si viene la directora Alicia y le dice, mira a los papás, vamos a hacer que todos los papás hagan media hora en la mañana con su hijo en las clases, antes de entrar al colegio, entonces le vamos a pedir que cada apoderado se quede media hora haciendo deporte porque eso les va a servir para el bienestar. Les aseguro que van a haber muchos papás felices, pero van a haber muchos papás y mamás enojadísimos, ¿ya? Y eso tiene que ver con que el plan de autocuidado solamente lo puede generar uno individualmente. Obviamente hay cosas que se pueden intencionar desde lo grupal, pero generalmente es individual. Y ahí yo tengo que identificar cuáles son las actividades que me hacen bien, pero también tengo que ser capaz de identificar cuáles son las personas que me hacen bien. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso tengo un amigo que me hace muy bien y trato de hablar con él todos los días, 10 minutos, 15 minutos de que partió la pandemia, nunca habíamos hablado más que ahora, él también es médico, entonces compartimos cómo nos ha ido en el día, cómo estamos funcionando, y eso hace que yo pueda pedirle ayuda a él o él me pueda pedir ayuda a mí cuando estamos mal. Ahora, el plan de autocuidado, y esto es clave, no se hace cuando uno tiene tiempo libre. El plan de autocuidado se hace cuando efectivamente yo necesito porque estoy con más estrés. Entonces, tiene que haber una decisión y una intención de ustedes de poder favorecerle cuando efectivamente ustedes estén más mal. Les coloqué esta foto que la saqué de la página del Mineduc, que son parte de la forma en cómo nuestros hijos e hijas han ido volviendo al colegio. Entonces, ustedes comprenderán que hoy día no solamente viven una cantidad de horas estratosféricas con mascarilla, con todo lo que eso significa, sino que están con distancia, no pueden compartir colaciones, no pueden juntar los bancos. Hay una serie de problemáticas que esto ha ido trayendo, ¿ya? Lo mismo pasa con los más chiquititos, ¿ya? Que uno dice, mira, esta es una condición donde todos los que nosotros fuimos al colegio, en realidad no nos tocó vivir. No nos tocó vivir un colegio así. Miren, en esta fotografía más, la profesora está con una antiparra, ¿ya? Y uno dice, mira, aquí hay algo bien complejo
de lo cual nosotros tenemos que empezar a ver y hacernos cargo entre todos. Entonces, hoy día nosotros tenemos que asumir que efectivamente el impacto que está teniendo el COVID en la vida de los niños y las niñas es mucho más grande que el que tiene entre nosotros los adultos. O sea, un niño de 5 años ha tenido más de un 30% de su vida en encierro. Además, un niño de 10 ha tenido un 15%, y eso hace que el tema de salud mental tenga que ser crítico a la hora de poder desarrollarlo. Entonces, lo que quiero poder transmitirles es que el colegio que hoy día tenemos es distinto, y ustedes lo han notado probablemente cuando han ido a dejar a su hijo y a su hija. Los niños y las niñas también son distintos, y todos estamos más cansados. Entonces, esto de verdad es un caldo de cultivo muy complejo para poder relacionarnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que lograr poner el tema de salud mental como un eje central, logrando entender el componente biográfico de respecto a lo que estamos viviendo, pero también incorporar los duelos. Tenemos que lograr ver el tema, el tema académico. Probablemente muchos de ustedes están con la preocupación respecto a los contenidos que sus hijos no han ido adquiriendo, o en el fondo cómo se van a poner al día con un montón de cosas, pero eso también está limitado por la forma en que su cerebro está funcionando y los temas de acompañamiento. Y además, los temas de confinamiento. Yo estoy acompañando dos colegios que ojalá que no, que no sea una realidad que se empiece a masificar, pero dos colegios que tuvieron que volver a clases online, ¿ya? A raíz del aumento de los casos de COVID en sus respectivos colegios. Entonces, hoy día, nuestros hijos y nosotros mismos es como que estuviéramos corriendo una maratón con una cojera. ¿Podemos seguir corriendo la maratón? Sí. Podemos seguir corriendo la maratón, pero no podemos pensar en correr la maratón como si fuera una carrera de 100 metros. Y tampoco podemos pensar en correr la maratón como si no tuviéramos la cojera como la teníamos hoy día, ¿ya? Tenemos que lograr entender que hay cambios que se han ido pasando. Este es un reportaje que salió hace algunas semanas atrás, el año pasado. El ministerio ha insistido en que no hay aumento de los intentos de suicidio. Yo les puedo decir, porque estoy terminando de mirar las cifras comuna por comuna, que sí hay aumento. Hay un aumento evidente de suicidio y del intento. Y eso también es parte de lo que nos pasa. Ya han habido alertas como esta, por ejemplo, que es la alerta de las clínicas de Santiago, que muestran que han tenido un incremento hasta 16 veces de los intentos. Entonces, también parte de lo que nos pasa es que el tema de salud mental nunca logra tomar la relevancia para que nosotros podamos tomar las decisiones de la manera más adecuada posible. Ahora, cuando yo veo los trastornos de salud mental que sus hijos o sus hijas pueden desarrollar, están los trastornos del sueño, están los cuadros ansiosos, como estábamos viendo, está la descompensación de todos los cuadros de base. Entonces, papá, mamá que me está escuchando y tiene su hijo con déficit atencional y su hijo está arriba del pony volador, toda la paciencia del mundo, tratar de entender que es parte de la descompensación del cuadro de base, y eso lo hace más difícil. Si hay algún papá o alguna mamá que me esté escuchando que tiene un hijo de trastorno espectro autista, también efectivamente se han complicado mucho porque han perdido la predictibilidad, que es parte fundamental para su buen funcionamiento. Tenemos los problemas de aprendizaje. Esto no es permanente, van a ser transitorios estos problemas de aprendizaje, pero hoy día hay dificultades para memorizar. A lo mejor más de algún papá le va a pasar que quiere que su hijo se aprenda las tablas y no logra retenerla, o le cuesta aprender a leer más que antes, y ustedes dicen, pero si antes no le costaba tanto, o le cuestan problemas de manualidades. Esto es transitorio, pero tenemos que dejar que el cerebro se vaya acomodando al nuevo ritmo. Está el tema de los duelos patológicos, los cuadros depresivos, los temas de violencia intrafamiliar, el suicidio, y me quiero detener en el bullying. Y me quiero detener en el bullying porque en este periodo se ha desarrollado mucho el ciberbullying. Y es importante que ustedes estén muy atentos respecto a sus hijos y sus hijas, sobre todo los que tienen celular, que como ustedes deben saber, la recomendación desde el punto de vista médico es que ningún niño o una niña debiera tener celular antes de los 15 años, ¿ya? Y eso tiene dos componentes. Uno tiene que ver con un componente de la adicción, donde el cerebro tendría cambios importantes desde el punto de vista adictivo al tener contactos masivos con pantalla. Y lo segundo tiene que ver en el fondo con la apertura a una serie de espacios o instrumentos donde no necesariamente hay mucho control. Y dentro de eso está el ciberbullying, donde hoy día se ha hecho bien frecuente que entre los grupos de WhatsApp hay aplicaciones, etcétera, los niños y las niñas
se vayan masificando. Quiero hacer una salvedad acá, porque como muchos me escucharon decir que las pantallas son malas, nosotros, y que los niños tuvieron mucho contacto con pantallas en la pandemia, sí, es efectivo, pero como a mí mismo me tocó decir varias veces en televisión, nosotros entendemos que hay algo que se tiene que ver con la flexibilidad al momento que estábamos viviendo. Y peor en el fondo que, que tener pantalla era tener sociabilización cero de los niños y las niñas. Eso quiere decir que hoy día lo que nosotros tenemos que tratar es que efectivamente el consumo de pantalla vaya efectivamente reduciéndose de manera importante. Acá les coloqué algunas banderas rojas que les pueden ayudar, ustedes me pueden estar escuchando y pueden decir, ya, pero ¿cómo sé si mi hijo o mi hija tiene algún problema? ¿Cómo sé si efectivamente tengo que consultar con ellos? Bueno, hay algunas banderas rojas, ¿cómo se llaman? Algunas de ellas son la habilidad emocional, que tiene que ver con que los niños lloren espontáneamente sin ninguna causa o no puedan controlarlo. Segundo, que ustedes empiezan a notar que no disfruta cosas que antes disfrutaba. Que antes, por ejemplo, le encantaba jugar, le encantaba juntarse con sus amigos, y hoy día ustedes le ven mucho más retraída, mucho más retraído, ¿ya? Eso son algo que debiera hacerlo sospechar de poder consultar. Lo tercero es una pérdida o una ganancia de peso muy importante, ¿ya? Eso implica necesariamente que hay cambios biológicos que están pasando y en general tienen que ver con la esfera del ánimo. El aislamiento social también puede ser relevante, las autolesiones, papá, mamá que me está escuchando, hay muchos adolescentes que por destruir, sobre todo el dolor psíquico que tienen en la cabeza, se hacen heridas para poder en el fondo interrumpirlo. El cuerpo es capaz de sentir solo un dolor. Entonces, una forma de interrumpir el dolor psíquico es realizarse algún tipo de corte. Y lo último son las conductas de riesgo. Y conductas de riesgo me refiero a consumo de alcohol, de drogas, conductas de riesgo respecto a salir a fiesta, a poder eventualmente tener conductas sexuales sin protección, etc. Y obviamente para poder saber requiere una buena comunicación con nuestro hijo y nuestra hija. Y aquí traigo a colación este estudio, que es el estudio de la UNICEF, que se ha hecho en pandemia, que no solo muestra que un cuarto de los adolescentes ha tenido cuadros ansiosos y síntomas depresivos en un 15%, sino que la mitad percibe que está menos motivado que antes para hacer lo que quería, y un porcentaje importante siente en el fondo pesimismo sobre el futuro, pero ese pesimismo sobre el futuro es más grande cuando son mujeres que cuando son hombres, ¿ya? Ahora, el dato que a mí más me llama la atención y el que más me preocupa también, es que durante la pandemia el 75% de los adolescentes y de los niños han sentido que han necesitado ayuda, durante el proceso para poder estar mejor, pero menos del 40% la ha pedido. Y eso tiene que ver con que nosotros no hemos sido capaces de generarle los canales a nuestros hijos y a nuestras hijas para que efectivamente puedan aprender. El otro día una amiga me llamó bien afligida porque su hijo la había visto llorar. Entonces me decía, mira, pucha, me vio Juanito llorando. Ya le decía yo, y está mal, pues me decía. Y yo le decía, pero ¿por qué está mal? Porque va a sentir que la mamá no se la puede. Y yo decía, no, lo que va a sentir es que su mamá tiene un límite y que efectivamente hay cosas que le dan pena. Si ustedes no son capaces de mostrarse vulnerable o de poder reconocer sus emociones delante de sus hijos o sus hijas, ellos jamás las van a reconocer delante de ustedes. Esto no tiene que ver con que nosotros les traspasemos todos nuestros problemas ni que andemos llorando delante de ellos todo el tiempo. Pero si, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo personal, el día que es el aniversario de la muerte de mi abuela, que es la persona que me crió, yo tradicionalmente ando triste ese día. Y yo hago a mis hijos partícipe de ese día. Y les cuento por qué estoy triste, y más de alguna vez me han visto llorar, y les digo que he hecho de menos a la abuelita, y que en el fondo era tan importante para mí. Y ellos mismos son capaces de consolarme, de abrazarme, de decirme, pucha papá, nosotros estamos contigo, y buscar algún camino para recordarla a ella, traer una foto, etc. Porque además, cuando las personas piden ayuda, los adolescentes piden ayuda, lo que se está viendo es que no le piden ayuda a los progenitores, sino que mayoritariamente le piden ayuda a los amigos. Y todos ustedes estarán de acuerdo que uno quiere saber cuando su hijo tiene algún problema. Ahora, para eso es súper importante que nosotros seamos capaces de acompañar a nuestros hijos de buena manera, y acompañarlos de buena manera significa poder validar su dolor.
poder validar qué es lo que ellos sienten. Nosotros tenemos como instalado en nuestro cerebro de chilenos que efectivamente el dolor es algo que hay que erradicar, ¿ya? Está este verso de Mario Benedetti que a mí me gusta mucho y se los voy a leer, que dice: tengo la teoría de que cuando uno llora, nunca llora por lo que llora, sino que por todas las cosas por las que no lloró en su debido momento. Y hay efectivamente momentos en que nosotros estamos llorando y no estamos llorando por ahora, estamos llorando por la acumulación de todas las cosas que han pasado, porque estamos chatos por esta pandemia, porque ahora tenemos además actos delictuales en varios momentos, están las calles más peligrosas. Entonces, es una situación muy compleja. Y dentro de eso, las frases que ustedes tienen que desterrar son las frases que o anulan las emociones o les hacen entender a sus hijos que ustedes también lo vivieron. Porque no es así, ustedes no están viviendo la vida de ellos, ustedes no vivieron una pandemia cuando tenían la edad de ellos, ustedes pueden haber vivido otras cosas, pero no están en los zapatos de ellos, ni tienen los papás que él tiene, o que ella tiene, ni tampoco tienen los hermanos que ellos tienen, etc. Entonces, frases como: mira, hay gente que lo está pasando peor, vas a ver cómo en poco tiempo se te pasa la pena, deja de llorar, llorar no sirve de nada, tienes que ser fuerte por los otros. Todas esas frases lo que hacen son anular las emociones. Y en cambio, frases como entiendo cómo te sientes o a mí me pasó algo parecido, lo que hace es sentir que la otra persona no se sienta validada, como que su experiencia es única. Entonces, la forma en que nosotros tenemos que referirnos a este tipo de cosas es como decirle: mira, yo no estoy en tus zapatos, pero ¿por qué no me cuentas lo que estás viviendo? Mira, ¿por qué no me dices cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que te sirva? ¿Me podrías contar qué es lo que te está doliendo? O me doy cuenta que esto te está afectando mucho. ¿Hay algo que podamos hacer? Y en ese sentido, es clave que nosotros efectivamente empecemos a entender qué es lo que podemos hacer. Y dentro de lo que podemos hacer, lo más clave es generar comunidad, ¿ya? Y generar comunidad hasta este otro verso que generó León Felipe, que dice: voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. Lo que nosotros queremos dentro de nuestra familia, dentro de nuestros cursos, dentro de nuestro colegio, es que todos puedan llegar y no dejar relegado al último lugar a las personas que vienen con más dificultades. Entonces, el criterio, tanto familiar como escolar de salud mental, tiene que ser importante y tiene que incorporar al último. Eso no quiere decir que todos tengamos que ir al mismo ritmo, sino que por primera vez seamos capaces de entender que lo justo no es que todos recibamos el mismo trato, sino que lo justo es que podamos darle a cada cual lo que cada cual requiere. Y eso necesita un trabajo de madurez importante de nosotros. El otro día, a estos 13 niños que yo les contaba que no podían entrar al colegio, yo les decía al colegio: estos papás tienen que poder entrar al colegio. Incluso tenemos que ver la forma en que puedan estar las primeras horas de clase con ellos. Y la directora me decía: pero es que todos los papás van a reclamar. No, porque los otros niños no necesitan entrar al colegio con sus papás. Son estos niños, los con angustia de separación, que necesitan entrar a sus papás. Entonces, nosotros tenemos que sacarnos esta metáfora que nos enseñaron de ley pareja no es dura, porque nos hace tremendamente mal. Lo que nosotros necesitamos hoy día es poder entender esta variabilidad de forma global y al mismo tiempo tener un discurso unificado que nos dé seguridad, que nos dé certeza y que empiece a limitar para ellos tanto la incertidumbre como la angustia. Ahora, una pregunta que a mí me ayuda muchísimo, y con esto ya voy terminando, el profe Juan va a recolectar las preguntas que han ido saliendo, si hay algún comentario, alguna pregunta, que a mí me ayuda muchísimo para tomar la decisión respecto a mis propios hijos, tiene que ver con cuál es el recuerdo que yo les estoy generando con lo que estoy haciendo. ¿Ya? La primera semana, por ejemplo, que volvieron a clases presenciales, el mejor amigo de mi hijo seguía en cuarentena, del medio. Y mi hijo no quería ir al colegio, estaba aterrado. Me decía: pero papá, no voy al colegio hace 2 años. ¿Qué pasa si no encuentro mi sala? ¿Qué pasa si me pierdo en el patio? ¿Qué pasa si no hay nadie que quiera jugar conmigo? Cosas que uno podría haber subestimado. Pero no, hay que poder validarlas. Entonces yo llamé a la mamá de su mejor amigo y le dije: oye, Maca, ¿te parece que Clemente se venga conmigo esta semana a la casa de cuarentena y yo los llevo al colegio los dos y es en la primera semana de vuelta a clase juntos, dado que ustedes no van a poder? Entonces,
Mi hijo mayor me decía, el medio privilegio. No, porque un hijo necesita una cosa y eso no implica que todos necesiten lo mismo. Voy a ponerle otro ejemplo. La semana pasada mi hijo mayor, el mismo que decía hace un ratito, me llama a las 2 de la tarde que se le habían quedado los zapatos de fútbol para jugar la selección de fútbol del colegio. Entonces, yo lo primero que podría haber dicho, pero cabrón, irresponsable, no te das cuenta que yo tengo pega, estaba justo en un colegio, etcétera. Pero yo me acordé de la misma charla que doy y digo, está con más problemas de concentración, está más desmemoriado, etcétera. Y yo conozco a mi hijo es responsable, en mi caso. No es alguien que se le queden las cosas. Entonces, ¿por qué lo voy a castigar con algo cuando él está sufriendo porque se le quedaron los zapatos? Entonces, coordiné el Uber, logré que al final fuera, y le llegaron los zapatos, y al final el recuerdo que yo quería que se le quedara a ambos tiene que ver con cómo sienten que un papá que logra entender que están viviendo un momento difícil. Eso no quiere decir hacer mano blanda y no retarlo, sino tiene que ver con poder ni establecerle límites, sino con poder verlos a ellos en función de su necesidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque el recuerdo es fundamental para poder construir comunidad. Y lo que todos ustedes y yo y el colegio tiene que poder recordar es que efectivamente somos más felices en el día a día en comunidad. Nosotros vamos a tener otra charla, como bien le decía la señora Alicia, con los docentes. Y esa charla con los docentes está enfocada en que ellos también puedan entender parte de los procesos y los cambios cognitivos que sus hijos y sus hijas están teniendo y puedan buscar las mejores estrategias para que el tema de salud mental sea un elemento central. Ahora, lo que les quiero tratar de transmitir es que esto no lo están haciendo todos los colegios. Nosotros lo hemos pedido, a mí me tocó estar en la Comisión Presidencial de Salud Mental por el tema del COVID, de la pandemia, pero estamos muy lejos todavía de poder lograr las herramientas y los instrumentos necesarios, lo que quieran. Entonces, valoren que el colegio está haciendo algunas cosas, puede ser que ustedes todavía consideren que es insuficiente, pero hoy día es un momento para que todos pensemos en que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿ya? Y eso significa que podamos tener espacios de construcción colectiva y que efectivamente podamos encontrarnos para poder seguir avanzando, porque todavía nos queda un tiempo largo de esto, y con eso, señora Alicia y don Juan, quedo listo por si hay algún tipo de pregunta, comentario, etcétera. Gracias, Alberto. Don Juan estaba tomando nota y había una pregunta, así que... Súper. Ya me llegó por interno. Estamos demasiado... a ver, la pregunta es, ¿cómo diferencio entre síntomas de depresión o alguna enfermedad mental del normal cambio que pueden tener los niños con su edad? A ver, una cosa es que los niños estén cambiando y estén desarrollándose y adquiriendo ciertos procesos, y otra cosa son estas banderas rojas que yo les decía. Si ustedes notan, por ejemplo, que su niño o su hija llora espontáneamente, si ustedes notan que ya no disfruta, ya la palabra técnica es anedonia, que no logra como tener placer por la comida, placer por jugar, placer por estar con los familiares, ustedes empiezan a notar que cambió, que es otro niño o otra niña distinto al que era antes, efectivamente son razones para poder consultar. No necesariamente un psiquiatra, pero una primera aproximación puede ser a un pediatra, a una enfermera, a un psicólogo, cualquiera de ellos debiera poder decirle. Ahora, si yo noto cosas más graves, como los cortes, como que en la noche efectivamente llora solo o despierta permanentemente con terror nocturno, todo eso son síntomas efectivamente de tener que consultar por un tema de salud mental. Eso, no sé si don Juan si tenemos alguna otra pregunta. Sí, hay otra pregunta y se la está mandando don Juan, aquí viene. Hola Alberto, buenas. Es como el Pato Fresno, Juan, de esta charla. ¿Ah? Voy en off, sí, voy en off. Mira, la consulta es la siguiente, dice un apoderado. ¿Cómo ir incorporando las actividades según su edad? ¿En forma paulatina o dar rienda suelta a todo para volver a la normalidad? Es una muy buena pregunta. Lamento decirle al apoderado que no tiene una respuesta única, ¿ya? Hay cosas que requieren volver de golpe y gracia. Voy a poner un ejemplo bien puntual. Los niños, las niñas y los adolescentes requieren volver a ver a sus amigos.
Y eso no tiene por qué ser paulatino. Si ustedes tienen la posibilidad de que ellos efectivamente convivan, sobre todo en espacios fuera del colegio, háganlo. Traten de intencionarlo, denle esa posibilidad, que se encuentren en una plaza, que vayan al cine juntos, que desarrollen actividades porque tienen una ansia de verse. Parte de los problemas que tenemos en el colegio es que los niños tienen ansia de estar entre ellos, ¿ya? No necesariamente tienen ansia de estar en el colegio. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, la reincorporación al tema académico, cognitivo, va a tener que ser más paulatino. Va a tener que ser más paulatino porque el cerebro efectivamente ha tenido todo este estrés que yo les explicaba y vamos a tener que ir dosificando en la medida de que cada niño, cada niña vaya pudiendo reincorporar de manera adecuada lo que está aprendiendo. Gracias. Hay otra que dice acá: ¿cómo podemos manejar la frustración de mejor manera con los niños? Sobre todo cuando siente rabia y no sabemos qué hacer. Ya, voy a separar porque no tengo tan claro si está hablando de la frustración del papá y la mamá o de la frustración del hijo, ¿ya? En el caso de la frustración del hijo, para que partamos así, y la rabia del hijo, lo más importante es que uno logre ayudarles a canalizar esa emoción. La emoción de la rabia no es una emoción mala. Lo que es malo es si hay una pataleta, si rompe cosas. Entonces uno tiene que lograr ayudarle a canalizar y ponerle palabras a lo que está pasando. Mira, me da la impresión de que tienes rabia. A lo mejor podemos tratar de entender qué es lo que te está dando rabia, ¿ya? O qué es en el fondo lo que está pasando. En el caso de los papás, distinto, es clave que el papá que se nota que está irritable, que está frustrado y que está con rabia y que está poco tolerante. El otro día me tocó con un paciente que me decía, ya no aguanto a mi hijo, y más encima me da culpa el no tener cabeza ni querer verlo y estar como chato, ¿ya? Bueno, ese es un gran momento para poder intensificar lo que nos hace bien, partir con deporte, con actividades culturales, con en el fondo poder intensificar actividades de bienestar, a lo mejor poder, en la medida que se pueda, tener algunos espacios de autocuidado personal, pero si no, si yo noto en el fondo que es mucho, que efectivamente puede ser que requiera algún tipo de acompañamiento farmacológico también, ¿ya? Porque hay personas en el fondo, nosotros los chilenos, también para que los que me escuchan, somos muy buenos para aguantar, ¿ya? Aguantamos y aguantamos y aguantamos, y eso está súper estudiado. Tenemos una capacidad de aguante muchísimo más alta que cualquier persona. Yo todos los días trato de subir mensajes, datos y consejos a través del Instagram. Para los que tengan Instagram o Twitter, que es el mismo, es @AlbertoLarrainS, porque sé que además es difícil conseguir psiquiatra. Entonces, para los que tengan familiares con enfermedades de salud mental, o que tengan, yo ahí trato de canalizar y de tratar de apoyar y entregar información. Y eso también les puede servir. Ya. Alberto, varias preguntas con respecto a la depresión. En el fondo, lo que preguntan es, ¿cómo diferencio la depresión de los cambios que están viviendo según su edad, niño y niña? Es que la depresión con los cambios de la edad no tiene nada que ver, ¿ya? Un cabro por cambios por la edad puede estar retraído, puede estar a lo mejor un poco más distraído, pero estar deprimido es un acto fisiológico. El ánimo es una variable biológica, yo no la puedo modificar. No es como que yo diga, uy, hoy día voy a amanecer contento. No, estoy bajoneado, estoy triste, no disfruto la vida. Entonces es un cuadro mucho más complejo que un cambio. O sea, ahora, la invitación es, los papás en general conocen a sus hijos. Esa es mi experiencia. Entonces, si ustedes notan que hay algo que está mal, es mejor que consulten, ¿ya? Porque las tasas de prevalencia son bastante altas. Otra consulta que te preguntó un papá dice, ¿qué ocurre cuando somos nosotros los padres los que transmitimos a nuestros hijos nuestros temores y miedos? Haciendo esta incertidumbre sea aún mayor. ¿Cómo nos damos cuenta y cómo lo ayudamos? A ver, yo voy a... a ver, yo llevo 6 años de psicoterapia personal, mía, ¿ya? Y esos 6 años, el centro de mi psicoterapia ha sido como no traspasarle mis miedos a mis hijos, ¿ya? Ni mis temores. O sea, hay cosas, papás y mamás, de los cuales nosotros tenemos que hacernos cargo. Y tenemos que hacernos cargo porque nosotros mismos nos damos cuenta que nuestros papás y nuestras mamás nos traspasaron miedos que no son nuestros, o nos pasaron trancas que no nos correspondían, ¿ya? Y en ese sentido, el poder trabajarse uno es algo fundamental. Obviamente no todo el mundo
a veces tienen ni el tiempo, ni los recursos, ni la capacidad para hacerse una psicoterapia. Yo la psicoterapia la recomiendo harto porque es un espacio de crecimiento personal bien importante, ¿ya? Pero si yo me estoy dando cuenta de eso, al menos tengo que poder pedirle ayuda a las otras personas con las que estoy educando. Y eso puede ser, por ejemplo, de transmitirlo en el colegio, en la reunión con el profesor, o transmitirlo en el fondo a mi núcleo familiar, pedir consejo respecto a cómo abordar algunas cosas que me cuestan a mí, pero no necesariamente son de mi hijo. El otro día me tocó con una mujer que no deja que su hija vaya a clase presencial, porque ella está aterrada de que su hija se vaya a contagiar, pero la niña lo único que quiere es ir a clase. Entonces yo le decía, bueno, aquí usted tiene que hacerse cargo de su temor, ¿me entiende? No la va a tener enclaustrada hasta que esto termine. Si ya nosotros, los médicos, el Ministerio de Educación, todos dimos la indicación de que los niños tienen que volver al colegio. Entonces, ahí hay un trabajo que hay que hacer desde lo personal. Y otra de antes, para terminar, Alberto, dice, ¿cómo podremos regular el abuso de la pantalla si ha sido el único que han estado expuestos durante 2 años? Ahora, si le quitan la pantalla, reaccionan con ataques de ira. Sí, esa es una muy, muy buena pregunta y tiene que ver primero, para la mamá o el papá que me preguntó eso, con que efectivamente la pantalla genera una condición de dependencia. Entonces, cuando yo le quito la pantalla, a ver, voy a partir más para atrás. Número uno, no debieran haber niños o niñas que vayan con celular al colegio, ¿ya? Y la profesora Alicia podrá decirme, pero no debiera haber ninguna razón para que un niño o una niña vaya al colegio teniendo menos de 15 años, o 14 años, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí también hay un tema nuestro de no facilitar esa apertura. Lo segundo es que cuando yo retiro la pantalla, efectivamente el cuerpo me pide pantalla, me la pide, así como cuando usted no fuma y deja de fumar, es lo mismo. De hecho, hoy día la adicción a la pantalla está descrita como una adicción, tanto como la adicción a las redes sociales, la adicción a los juegos en línea. Yo tengo 2 pacientes con adicción a juegos en línea, ¿ya? Al LOL, ¿ya? Que es este otro juego virtual. Pero lo que se ha visto es que, como en todo, sobre todo en la etapa iniciales, cuando yo empiezo a disminuir el consumo y lo quito, al rato se me empieza a producir tolerancia y yo dejo de necesitarla. Le voy a poner por ejemplo el caso de mi hijo. Mi hijo también ha estado súper expuesto a la pantalla, le gusta el play y todas las cosas. Y yo trato de intencionar que jueguen. Cuando les quito la pantalla es, pero papá, esta cuestión que nos mantenía en las cavernas, bla, 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 etcétera. Pero como a las 2 horas del reclamo, para ser honesto con ustedes, 1 hora y media, yo noto que empiezan a jugar. Empiezan a jugar a la pelota, empiezan a jugar a juegos la escondida, etcétera. Ahora, obvio que si uno le ofrece la pantalla de vuelta, la pantalla siempre gana, ¿ya? Pero acá tiene que haber una intencionalidad de protegerles espacios sin pantalla. Y para eso nosotros también tenemos que ser ejemplo, porque todos nosotros también ocupamos pantalla, ocupamos celulares, ocupamos, etcétera. Entonces, eso también lo hace difícil, porque hoy día son parte de nuestra vida, pero lo que tenemos que entender es que el cerebro de ellos está en formación, no así el nuestro, ¿ya? Y esa es una diferencia importante. Mira, Alberto, antes de terminar, 2 preguntas que acaban de llegar. Una dice, ¿cómo se puede cambiar los hábitos adquiridos en cuarentena que mis hijos, uno adolescente y otro preescolar, cuando en mi caso trabajo todo el día afuera y ellas quedan solos en casa? Pucha, esa es una realidad súper compleja, Alicia, y ahí probablemente con esa mamá, porque me voy a imaginar que dijo sola en casa, ¿cierto? Que trabajó todo el día, pero probablemente esa mamá requiere establecer un plan o una estrategia para poder incorporar a alguna otra persona a la crianza. Ahora, si no existe ninguna otra persona, hay que tratar de trabajar más con el preadolescente y que el preadolescente efectivamente logre incorporarse sobre todo como a temas de crianza, porque probablemente le toque igual con el niño preescolar que tiene, que ya probablemente si está todo el día solo lo ayuda con la alimentación o con otras cosas, a que entienda que parte de su conducta es fundamental para el desarrollo de su hermano. Pero es harta pega, es harta pega. Por eso hay un montón de países que lo que han ido haciendo es que los colegios se mantengan con actividades extraprogramáticas hasta tarde,
¿ya? Que es distinto a lo nuestro, porque lo nuestro es como que los niños van al colegio esta tarde y después tienen la actividad extraprogrammática, entonces todo es tarde. No, esto es como mantenerlos como en actividades, en centros comunitarios, lugares en el fondo donde puedan tener otras dinámicas más sanas, pero que no estén centrados en lo académico. Pero probablemente para la persona que escribió eso requiere algún tipo de apoyo de poder ayudarla a reorganizar lo que está haciendo. Y bueno, la última, aquí hay una que dice, bueno, por la cantidad de preguntas que veo, tendrán que hacer otra charla, dice aquí. Aquí dice, ¿cómo podemos hacer entender a los jóvenes que molestar en forma presencial y por medios de chat y redes sociales puede traer graves consecuencias? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que parte del problema que tenemos, y eso sí va para otra charla, es que nosotros los adultos hemos perdido la claridad respecto al tener que poner límites. Los niños y los adolescentes necesitan límites, no necesitan papás amigos de ellos, necesitan papás y mamás que le pongan límites y le ayuden a crecer. Y eso implica que efectivamente uno les tiene que hacer conscientes de las consecuencias de sus actos. Nosotros por bullying, hace poquito hubo un suicidio en Estados Unidos que se hizo bien bullado por un tema de ciberbullying. Nosotros acá en Chile tenemos el caso de la Gadi Winter, que es probablemente el caso de ciberbullying más emblemático que tenemos. Sus papás además se han enfocado en poder dar charlas a todos lados. Pero yo creo que pasa, para el papá o la mamá que me hizo esa pregunta, por empezar a establecer mucho más claro las consecuencias de los actos. Nosotros hemos tenido un mal entendimiento respecto a lo que son los derechos del niño y lograr en el fondo como creer que ellos no requieren una directriz para algunas cosas, cosa de ver lo que está pasando estos días en algunos colegios de Santiago que están tomados y que están con daños, con vandalismo y todo. Y eso no es libertad de expresión, para que se entienda de esa forma. Eso es un mal entendimiento respecto a una forma de desarrollo que daña, no solamente se daña a él o ella, sino que a la comunidad completa. Y es importante entender eso porque en general los niños y las niñas que crecen sin límites son los mismos que llegan al consumo de drogas. Y ahí es súper importante tener esa asociación, porque uno después lo ve, llega la mamá con el cabro en el fondo diciéndote, mira, consume cocaína, bueno, pero si que nunca tuvo límites, por el fondo, ¿cuál es la posibilidad que no consumiera? ¿Me entiendes? Y ahí es donde uno empieza a ver los mayores problemas. El colegio, porque nosotros hicimos una reunión antes, nosotros revisamos parte de los indicadores de salud mental del colegio. El colegio tiene indicadores bastante sanos de salud mental, eso para los papás que nos están escuchando, y eso es una buena noticia. Yo levanto los mismos indicadores siempre cada vez que voy a dar una charla, y créanme que el colegio sigue siendo un espacio bastante sano para sus hijos, muy sano para sus hijos y sus hijas. Pero eso no quiere decir que eso pueda reemplazar el rol formativo que ustedes pueden tener y efectivamente las directrices que pueden ir generando. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alberto. Creo que podríamos seguir en esto esto un par de infinito, horas más. es infinito, sí. Ha sido muy interesante. También la participación de la comunidad también ha sido positiva. Esto, además, para nosotros es un aliciente para poder realizar otro tipo de actividades en esta línea. Es primera vez que lo hacemos. No sabíamos cómo iba a ser la respuesta. Para la tranquilidad de los papás, estamos pasando asistencia también, porque es importante para nosotros saber a quiénes llegó y cuántas personas de la comunidad recibieron esta charla y este mensaje. Creemos que ha sido positivo para hacer el primer encuentro. Hemos escuchado cosas muy interesantes, muy útiles además, ¿ya? Que esperamos nos sirvan a todos para mejorar lo que hacemos, porque la educación es un trabajo tremendamente largo, ¿ya? Son procesos que toman mucho tiempo, pero que no podemos hacer en solitario, ni la familia ni el colegio. Es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta, ¿ya? Y efectivamente, pues estamos viviendo tiempos nuevos, y en estos tiempos nuevos también se requieren herramientas nuevas, ¿ya? Aquí había una opinión que decía que sería bueno también
hacer este mismo tipo de actividades con los estudiantes. En eso estamos, ¿ya? Es importante también empezar, también hablamos con el doctor Larraín para ver alguna posibilidad de hacer para los estudiantes, pero hay que pensarlo de una manera distinta porque los grupos etarios son muy diferentes, ¿ya? Y eso no puede ser un solo tipo de charla como esta, sino que tiene que ser en momentos distintos, tiene que ser con temáticas distintas, adecuadas a las distintas edades, ¿ya? Y a los distintos procesos evolutivos en los que los niños están. Así que también es algo que queremos hacer, estamos en ese proceso, también estamos ahora en la etapa que viene, que es el encuentro con quienes trabajamos en el Colegio Parroquial San Miguel, así es que nuevamente gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Dale las gracias. Si alguno tiene alguna consulta particular que no se atrevió a hacer, me la puede escribir por Instagram. Yo siempre trato de responder todas las preguntas que me llegan. El Instagram es @albertolarraín_s y ahí me pueden escribir y yo puedo tratar de orientarlo respecto a cómo abordarlo. Excelente. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, Alberto. La próxima semana nos vemos por allá. Chao. Un gusto. Igual, buenas noches a todos y muchas gracias.